Las series numéricas de una sucesión es una lista, una conexión, un conjunto de números que siguen un orden determinado. Los podemos denotar como el conjunto de números a sub n por llaves. Y si lo desarrollas, se estaría separando por comas. Por ejemplo, podrían ser los números pares de 2, 4, 6, 8, 10, etc. Cuando nosotros hablamos de que de una sucesión nos podemos ir a una serie, es porque ahora en vez de separarlos por una coma, los vamos a unir por un signo de más. Es decir, vamos a sumar los elementos de una sucesión y eso va a hacer que se conviertan en una serie. Las series pueden ser infinitas si siguen hasta el infinito sin detenerse, o finitas cuando las podemos detener en un número determinado de elementos. Entonces, la notación para series es parte de una sucesión, pero en vez de comas ponemos un signo de más, y lo que podemos decir es que se denota con el signo de sumatoria o sigma de todos los elementos a sub n, donde n es un contador que va desde 1 hasta el infinito. Entonces, podríamos decir que esto sigue y sigue y sigue hasta el infinito, es decir, se están sumando los elementos. Las series tienen un carácter y este carácter se estudia debidamente, porque las series son muy útiles en resolver muchos problemas. Y si tú conoces el carácter de las series, puedes darte una idea de cómo se están comportando. El carácter de las series pueden ser convergente o divergente. El carácter de convergencia divergente va a depender del comportamiento de una sucesión. Entonces, de una sucesión cualquiera podemos formar una serie. La serie puede tener carácter, pero depende del comportamiento de otra sucesión diferente, no de la asociación de la que partes, sino de otra asociación diferente, a la que le vamos a denominar sucesión S sub n. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, la sucesión S sub n es la que nos va a decir si una serie converge o diverge, y a esa sucesión se le llama sucesión de sumas parciales. Al primer elemento, el primer S sub n, es sumar nada más el primer término de la serie. A S sub 2, suma solamente los dos primeros elementos de la serie. Y el sub 3 suma los tres primeros elementos de la serie. Por lo tanto, el sub 3 no solo toma al sub 3, sino que toma los tres primeros de las series. Y si así seguimos, podemos hablar de ese sub 6, que quiere decir que sumaría los 6 primeros términos de la serie. Entonces, esta es la definición de sumas parciales. Bueno, si lo ves de manera vertical, estamos hablando de una sucesión, pero si lo ves de manera horizontal, estamos hablando de una suma. Hay que fijarse cómo vamos a definir el carácter de una serie. El carácter de una serie lo vamos a definir de acuerdo a un límite, y vamos a limitar la enésima suma. Cuando n tiende a infinito, es decir, queremos saber cuando esta suma tiene muchos elementos y es muy grande, hacia dónde se acerca. Si se acerca a un número que puedo denominar n o s, o si se acerca el número, entonces la serie converge y se dice que ese es el resultado de su suma. Pero si este límite no existe o es infinito, entonces la serie está bien. Tenemos que armar una sucesión en este primer enfoque, en este primer acercamiento a las series, porque no siempre vamos a poder determinar su carácter de esta manera. Vamos a ver cómo se comporta una sucesión y luego en base a eso definimos su carácter. Ahora, ya en un ejemplo, hablando de una serie que va desde el 1 al infinito, que se forman con estos términos, esto sería lo que se llama el A sub n. Entonces, lo que nos están preguntando es su carácter, es decir, si convergen o divergen el carácter de esta serie. Entonces, lo primero que voy a hacer es desdoblar esta serie. Vamos a ver cómo comienza, desdoblando sus primeros términos y luego vamos a hablar de sus sumas parciales. Esto sería lo mismo que 1 sobre 2 a la 1, porque el contador empieza en 1.
más 1 sobre 2 al cuadrado, más 1 sobre 2 al cubo, más 1 sobre 2 a la n. Entonces, si la sigues desdoblando, esto sería lo mismo que un medio, más un cuarto, más un octavo, y podríamos agregar un 16avo, más punto y punto y punto. Son 6 cuyo denominador son potencias de 2. Ahora, imaginemos que tienes un tío rico y te dice, ¿sabe qué, sobrino? Yo le voy a dar dinero todos los días de su vida. Y que este tío rico te dice que te va a dar el primer día medio dólar. Después de esta oferta, luego te va a dar un cuarto de dólar. Y luego te va a dar un octavo de dólar. Y así, etcétera. Pero te va a dar dinero constantemente hasta que te mueras. Y luego a tus hijos y luego a tus nietos. Pero en este orden. La pregunta es, ¿crees que serás inmensamente rico? Esa pregunta es la misma pregunta de si yo te cuestionara cuál es el carácter de esta serie. Si me dices convergente, no vas a ser inmensamente rico, vas a tener un cierto límite en tu dinero. Y si me dices divergente, te vas a hacer inmensamente rico. Entonces, vamos a ver cómo podríamos determinar el carácter de esta serie, es decir, si vas a ser rico o no. Lo primero que tenemos que hacer es recurrir a las sumas parciales. Tenemos que encontrar el término para la enésima suma y luego limitarlo. Es decir, extraer el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, fíjate bien, la primera suma parcial tendría nada más un elemento a sumar, el primer término. Luego, la segunda suma parcial sería sumar este con el siguiente. Entonces, vamos a ver que esto nos resulta un medio más un cuarto. Por lo tanto, un cuarto lo vas a sumar con otros 2 cuartos y esto sería un total de 3 cuartos. Y ya tenemos la segunda suma parcial. La tercera suma parcial sería la suma de los 3 primeros términos. Entonces, a 3 cuartos que ya teníamos, le tenemos que sumar un octavo y 3 cuartos, que era la suma de este más un octavo, lo cual nos va a dar un total de 7 octavos. La cuarta suma parcial, que implica los 4 primeros términos, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, y vamos a ver que estos nos resultan los 3 primeros que ya los habíamos sumado en el sub n3. Son 7 octavos, que es lo mismo que 14 16avos. A esto le sumamos uno más y nos quedan 15 16avos. Entonces ya tenemos los resultados de las primeras 4 zonas parciales. Pero tú no puedes extraer el límite de este número. Lo que necesitas es una expresión para la enésima suma parcial, por lo que si ya sabemos cómo se arma el sub n1, sub n2, sub n3, etc., ahora lo que tocaría es pensar cómo se llama el enésimo término para la suma parcial, es decir, el sub n. Entonces, viendo que el denominador es una potencia de 2, aquí es 4,8 y aquí 16, nos damos cuenta que el denominador es la base 2 elevada al contador del subíndice. Si el subíndice es 2 y tomo la base 2 al cuadrado, nos da 4. Si sigo tomando la base 2, 2 al cubo es 8. Y si sigo tomando la base 2, 2 a la cuarta es 16. Entonces, el denominador de esta enésima suma es tomar la base 2 y elevarlo a la potencia en donde n es el contador. Ahora, para obtener el numerador, si nos damos cuenta, el numerador es 1 menos que el denominador. Si te fijas, a 16 le quitas 1 y te da 15, a 8 le quitas 1 y te da 7, a 4 le quitas 1 y te da 3. Entonces, si el denominador era 2 a la n, basta con quitarle 1 y ya tenemos una expresión para la división. Ahora nos falta calcular el límite y entonces la operación que tengo que hacer para poder contestar si esta serie converge o diverge es esta. Entonces vas a calcular el límite de esta expresión y si le pones el infinito a n te va a quedar 2 al infinito, donde esta es una función que se parece a exponencial
porque en realidad nada más tiene números enteros. Esto tiende a infinito menos 1, y te quedaría la indeterminación infinito sobre infinito. Pero te das cuenta que el denominador es uno solo. Entonces lo que puedes hacer es separa lo que se llama denominador común o común denominador. Lo separo porque es uno solo. Y me queda este límite cuando n tiende a infinito. Esto te va a dar la unidad. Entonces te va a quedar que el límite es 1 entre 2 a la n cuando n tiende a infinito. Como aquí ya no aparece, esto es 1. Aquí le pones 2 al infinito, o sea, todo a un número muy grande porque es infinito. Y 1 entre infinito, en teoría de límites, tiende a 0. Por lo tanto, el resultado de este límite es 1, que quiere decir que la serie converge, y el resultado de sumar todos esos términos, si volteamos acá, vemos los caminos que estábamos sumando. Entonces, si yo no sumo hasta el infinito, el resultado va a ser 1. Por lo tanto, quiere decir que mi tío rico me va a dar todo este dinero y al final, después de que mis hijos y mis nietos lo reciban, vamos a tener solamente $1. La prueba de la razón y de la raíz son particularmente buenas porque no requieren que encontremos una serie para comparar. La prueba de la razón analiza la razón de los términos de la serie para determinar la convergencia o divergencia. Esta prueba puede ser útil cuando los términos o las series tienen factoriales o potencias de enésimas. La prueba de la raíz, por su parte, analiza el límite de una raíz del término enésimo de la serie y puede ser útil cuando los términos tienen potencial de n. El criterio de la razón nos dice que cuando tengamos una serie para la cual cada a sub n es igual a 0, entonces si tenemos el límite tiende a infinito a sub n más 1 sobre a sub n es menor a 1, entonces la serie será absolutamente convergente. Si el límite es mayor a 1 o si el límite es igual a infinito, entonces la serie será divergente. Sin embargo, si el límite es igual a 1, entonces no se puede concluir nada acerca de la convergencia o no a partir de este criterio, por tanto no podemos utilizarlo. Aquí tenemos un ejercicio que nos pide que determinemos si la sucesión cuyo término enésimo es a sub n igual a 3 logaritmos de n sobre e a la n. Nos pide que veamos si converge o diverge y si converge calculemos su límite. La solución es que observe que tanto el numerador como el denominador tienden a infinito cuando n tiende a infinito. Pero no se puede aplicar la regla a una sucesión. Entonces, sea que fx es igual a 3 logaritmos de Lx sobre e a la x con x mayor a 0. A la función f se puede aplicar la regla. Entonces tenemos que al final es 0. Como f a la n se tiende que es igual a 0 y la sucesión es convergente, entonces tenemos que se converge a 0. La prueba de la raíz nos dice que el criterio de la raíz o el criterio de Cauchy es un método para determinar la convergencia de una serie usando la cantidad donde son los términos de la serie. El criterio dice que la serie converge absolutamente si esta cantidad es menor que la unidad y que diverge si es mayor a la unidad. Es particularmente útil en relación con las series de potencia. Entonces, con el criterio de la raíz tenemos que cuando sea una serie para la cual cada a sub n sea igual a 0 y el límite sea menor a 1, entonces la serie será convergente. Si el límite es mayor a 1 o es igual a infinito, la serie será divergente. Pero si el límite es igual a 1, entonces no se puede concluir acerca de la convergencia o no a partir de este criterio. Para terminar tenemos un ejercicio que nos pide que determinemos si la serie de menos 3 a la n por n factorial sobre n más 2 factorial es convergente o divergente. Para esto entonces evaluamos si el límite tiende a infinito de a la n más 1 sobre n a la a. Al final de todas las operaciones tenemos que el resultado es 3 y como 3 es mayor a 1, por el criterio de la cociente se deduce que la serie es divergente.